Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla, rebosantes de energía y listos para un vídeo que, créanme, les va a encantar. Hoy nos sumergiremos en un tema que nos toca el corazón, que nos hace soñar y suspirar, y que, por supuesto, involucra a uno de nuestros ídolos, el mismísimo, el inigualable Can Yaman. Y no vamos a hablar de cualquier cosa, no. Hoy vamos a analizar a fondo con lupa y desde todos los ángulos posibles, esa posible confesión, ese anhelo que late en el corazón de Can, esa especie de deseo, casi una promesa, de construir una familia con la mujer ideal. Prepárense para un análisis profundo para desentrañar cada palabra, cada gesto, cada pista que nos revele que se esconde tras la sonrisa de este hombre. Para aquellos que aún no lo conocen, Can Yaman es un actor turco con un talento descomunal, una presencia que cautiva y por supuesto un físico que roba suspiros. Es conocido por sus papeles protagónicos en novelas turcas que han dado la vuelta al mundo, conquistando corazones en cada rincón del planeta. Desde el romántico e inolvidable Erkenci, donde nos enamoramos perdidamente de Susanem y del increíble Demet Özdemir, hasta su más reciente éxito, Viola come il mare, donde ha demostrado una vez más su versatilidad y carisma. Can Yaman es un actor que ha logrado construir una base de fans enorme, apasionada, leal y obviamente muy interesada en todos los aspectos de su vida, tanto profesional como personal. ¿A quién no le gustaría saber qué es lo que pasa por la mente y el corazón de este hombre que nos hace soñar? En este vídeo vamos a sumergirnos en las pistas, en las declaraciones, en lo que podemos deducir sobre el anhelo de Can Yaman de encontrar a esa persona especial, a esa mujer ideal con la que desea compartir su vida y posiblemente construir una familia. Vamos a analizar sus palabras, sus acciones, su lenguaje corporal, y vamos a especular un poquito, porque a veces la especulación es parte fundamental de la diversión. Vamos a indagar en su pasado, en sus relaciones, en lo que sabemos sobre sus valores y aspiraciones. ¿Qué busca realmente Can en una pareja? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cómo ha evolucionado su visión sobre el amor y la familia a lo largo de los años? Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Pero antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, quiero pedirles algo que es crucial para el éxito de nuestro canal: si aún no lo han hecho, suscríbanse. Suscríbanse ahora mismo. Es completamente gratis y me ayudarán a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque aquí siempre estamos analizando las últimas noticias, los chismes, las declaraciones y todo lo relacionado con el apasionante mundo de las novelas turcas y por supuesto, de Can Yaman. No se lo pueden perder. Suscríbanse ahora mismo y sean parte de esta comunidad. Perfecto. Ahora sí, comencemos. ¿Qué sabemos sobre el deseo de Can Yaman de formar una familia? Pues al igual que muchos de nosotros, Can parece tener ese anhelo, esa necesidad, esa ilusión de encontrar a alguien especial con quien compartir su vida, con quien construir un futuro juntos y posiblemente formar una familia. ¿Y quién no? Es algo natural, algo humano, algo que nos impulsa a buscar la felicidad y el bienestar emocional. Hemos escuchado declaraciones, hemos visto entrevistas donde él mismo ha hablado abiertamente sobre este tema. En algunas ocasiones, ha manifestado su deseo de casarse y tener hijos en el futuro. No es algo nuevo, no es algo que haya escondido o negado. Al contrario, parece ser algo que está en sus planes, algo que espera con ilusión, algo que forma parte de sus sueños y aspiraciones. Lo interesante es cómo ha ido evolucionando su discurso a lo largo del tiempo. Al principio quizás era un deseo más general, más abstracto, una idea nebulosa de lo que podría ser el futuro. Pero con el tiempo parece que ha ido definiendo mejor qué es lo que busca en una relación, qué espera de una pareja y cómo visualiza el camino hacia la construcción de una familia. Ha madurado, ha ganado experiencia y ha aprendido a conocerse mejor a sí mismo. Y, claro, la pregunta del millón: ¿quién es esa mujer ideal para Can Yaman? ¿Qué características busca en una compañera de vida? ¿Cuáles son los valores que considera imprescindibles en una relación? ¿Qué tipo de conexión busca establecer? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, pero también en el análisis de lo que sabemos de él, de su personalidad, de sus valores y de sus expectativas. No podemos saberlo con certeza absoluta, ya que Can es una persona muy reservada en cuanto a su vida privada, pero podemos deducir algunas cosas basándonos en lo que ha dicho, en sus acciones y en su forma de ser.
En primer lugar, es evidente que busca a una mujer que lo entienda, que lo apoye incondicionalmente, que lo acompañe en su carrera, que sea su compañera de vida en todos los sentidos. Una persona que comprenda la vida que lleva, que entienda sus horarios, sus viajes, las exigencias de su trabajo y el impacto que tiene en su vida personal. Una persona que sea capaz de adaptarse a su estilo de vida, que lo respete y que le brinde el apoyo emocional que necesita. Es crucial para Khan tener a su lado a alguien que entienda las presiones a las que está sometido, las críticas que recibe y los momentos de soledad que puede experimentar, a pesar de estar rodeado de gente. Necesita a alguien que sea su refugio, su confidente, su mejor amigo, su cómplice y su apoyo incondicional. Además, parece buscar a alguien con quien compartir sus valores, su filosofía de vida, sus intereses y sus pasiones. Alguien que sea honesta, leal, transparente y con quien pueda establecer una conexión profunda, una complicidad que vaya más allá de lo físico. Alguien que comparta su visión del mundo, que tenga una mentalidad similar y que esté dispuesta a construir una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y el amor incondicional. Khan busca una mujer con la que pueda conectar a nivel intelectual y emocional, con la que pueda mantener conversaciones interesantes y profundas, con la que pueda reír y disfrutar de la vida, y con la que pueda sentirse seguro y comprendido. Busca una compañera con la que pueda compartir sus sueños, sus miedos y sus esperanzas. También es importante destacar que Khan es una persona con mucho carácter, con una personalidad fuerte y con una gran determinación. Necesita a alguien que sea independiente, que tenga sus propios intereses, sus propias metas y sus propios sueños, que no dependa de él para ser feliz. Alguien que le aporte, que lo desafíe, que lo motive a crecer, a superarse y a ser una mejor persona. No busca una sombra, sino una compañera de vida que tenga luz propia. Khan no busca una persona que se conforme con ser la novia de un actor famoso. Busca a alguien que tenga su propia identidad, que tenga su propia voz y que sea capaz de valerse por sí misma. Quiere a una mujer que sea interesante, inteligente, ambiciosa y que tenga sus propios proyectos y aspiraciones. Otro aspecto que ha salido a la luz en varias ocasiones, y que es fundamental para Khan, es la importancia de la familia. Él tiene una relación muy cercana y especial con su madre, Gulden Khan, y eso es algo que siempre ha valorado mucho. La relación con su madre es un pilar fundamental en su vida, y ha demostrado ser un hombre muy apegado a sus raíces y a sus seres queridos. Por lo tanto, es probable que busque a alguien que también valore la familia, que tenga una buena relación con sus seres queridos, que sea respetuosa y que esté dispuesta a construir una familia propia en el futuro. Khan desea encontrar a alguien que comparta su amor por la familia, que entienda la importancia de los lazos familiares y que esté dispuesta a crear un hogar lleno de amor, felicidad y armonía. Alguien que sea una buena madre, una buena esposa y una buena compañera. Ahora bien, ¿dónde está esa mujer ideal? ¿La ha encontrado ya? Esa es la pregunta que todos nos hacemos, la pregunta que nos mantiene en vilo, la pregunta que nos hace soñar y suspirar. Pues, hasta ahora, no tenemos ninguna confirmación oficial. Khan es muy discreto con su vida personal, y no suele hacer declaraciones sobre sus relaciones sentimentales. Es muy celoso de su intimidad y prefiere mantener su vida privada alejada de los focos mediáticos. Pero claro, los rumores siempre están a la orden del día. Se han especulado sobre algunas posibles relaciones, se han vinculado nombres de actrices, modelos y otras personalidades con Khan, pero ninguna de estas relaciones ha sido confirmada oficialmente. Lo cierto es que Khan es un hombre muy atractivo, muy solicitado, y es normal que se le relacione con diferentes personas. Es parte del juego, es parte de la fama. Hasta que no haya una confirmación oficial, todo queda en el terreno de la especulación, de los rumores y de las conjeturas. Sin embargo, eso no significa que no podamos analizar las pistas, los indicios y los detalles que nos dan una idea de lo que podría estar pasando en su vida amorosa. Lo que sí es seguro es que Khan está abierto al amor, que está buscando a esa persona especial con quien compartir su vida y con quien construir una familia. Y cuando la encuentre, estoy seguro de que lo anunciará a su debido tiempo, de la manera que considere oportuna. Mientras tanto, nosotros, sus fans, estaremos aquí apoyándolo, deseándole lo mejor, respetando su privacidad y esperando con ilusión ese momento. Estaremos felices por él, porque su felicidad es también la nuestra. En cuanto a la posible confesión de estar listo, de estar preparado para dar el paso, creo que es una declaración muy importante. Significa que está preparado emocionalmente, que ha madurado,
que ha aprendido de sus experiencias, que está dispuesto a asumir las responsabilidades que conlleva una relación seria y la construcción de una familia. Es un mensaje esperanzador para sus fans, porque nos da la esperanza de que pronto podamos verlo feliz, construyendo una familia, viviendo el amor en plenitud, compartiendo su vida con alguien especial. Es una señal de que está en un buen momento de su vida, un momento de equilibrio y de estabilidad emocional en el que el amor y la familia son una prioridad. Es un mensaje que nos llena de alegría, porque sabemos que Can se merece ser feliz y que, al igual que todos nosotros, anhela encontrar a su media naranja y construir un hogar lleno de amor y felicidad. En resumen, en este vídeo hemos analizado el deseo de Can Yaman de formar una familia, hemos explorado las características que busca en una pareja, hemos reflexionado sobre sus declaraciones y sus acciones, y hemos especulado con respeto y con cariño sobre lo que podría estar pasando en su vida amorosa. Hemos hablado sobre la importancia de la familia, sobre la necesidad de encontrar a alguien con quien compartir la vida, sobre la ilusión de construir un futuro juntos y sobre la esperanza de que Can encuentre la felicidad plena en el amor. Hemos intentado comprender qué tipo de mujer podría encajar en la vida de Can, qué valores y características son más importantes para él. Hemos analizado sus palabras, sus gestos y su lenguaje corporal para tratar de descifrar sus deseos y aspiraciones. Hemos explorado sus relaciones pasadas y hemos reflexionado sobre su evolución personal. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya parecido interesante, que les haya dado un poquito de esperanza y de ilusión y que les haya permitido conocer un poco más a nuestro querido Can Yaman. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Me encanta compartir con ustedes mis opiniones, mis análisis y mis especulaciones sobre el mundo de las novelas turcas y sobre Can Yaman. Me encanta debatir, charlar y compartir experiencias con ustedes, mis queridos suscriptores. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre el deseo de Can de formar una familia? ¿Creen que ya encontró a la mujer ideal? ¿Qué características son más importantes para ustedes en una relación? ¿Qué tipo de mujer creen que encajaría mejor con Can? ¿Qué esperan ustedes para el futuro de Can? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos, conocer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema tan apasionante. No duden en compartir sus teorías, sus especulaciones y sus deseos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más chismes del mundo de las novelas turcas. Un abrazo enorme y hasta pronto. Ciao. Y recuerden, la felicidad está a la vuelta de la esquina, y quizás la familia soñada de Can también.